lo que vamos a continuar después de haber visto todo lo que tiene que ver con la glucólisis, cómo se descompone la energía para la obtención del ATP a través de la fosforilación oxidativa, las coenzimas que están implicadas en este sistema, vamos ahora a ver la ruta de las pentosas, ¿ya? Esta ruta de las pentosas tiene un fin eh, que no es energético, sino que es una ruta que busca eh, tener la obtención de moléculas. Denme 2 segundos. Ahí sí, que está esto un poquito pegado. Sí, sí. Bueno, ahí sí. El objetivo de esta ruta de las pentosas fosfato no tiene como fin la obtención de energía, sino que su fin es poder generar pentosas, de ahí viene su nombre, ruta de las pentosas fosfato, y además generar NADPH, que es una molécula necesaria para la síntesis de los ácidos grasos que vamos a conocer más adelante. Es una ruta alternativa a la glucólisis y sin fines anabólicos. No produce y tampoco consume ATP. Entonces, esta ruta comienza a partir de la glucosa 6-fosfato, ¿ya? Esta molécula de glucosa 6-fosfato es la que va a generar las distintas moléculas derivadas de la ruta de las pentosas fosfatos. Hay diversas transformaciones desde glucosa 6-fosfato hasta fosfogluconato, donde se genera la primera molécula de NADPH. Luego, la transformación de fosfogluconato a ketogluconato genera una segunda molécula de NADPH y desde ketogluconato, pasa a ribulosa, que es una de las pentosas. Esta pentosa, la ribulosa 5-fosfato, puede transformarse a cilulosa, a gliceraldehído, a ribosa, y existen una serie de transformaciones que dependiendo de las rutas que se vayan ejerciendo, se van a ir transformando, ¿ya? Generándose finalmente como producto una molécula de glucosa 6-fosfato como producto final de toda esta cadena de transformaciones. Entonces, desde ribulosa, estas se van transformando hasta llegar a eritrosa, fructosa 6-fosfato y luego se transforma en glucosa 6-fosfato nuevamente. Esta glucosa 6-fosfato puede volver a ingresar a la ruta de las pentosas fosfato o puede seguir el proceso de la glucólisis o gluconeogénesis, ¿ya? Lo que me interesa que sepan de esta ruta es que no produce ni consume ATP, genera NADPH, necesario para la síntesis de ácidos grasos, y pentosas que se utilizan para la conformación de los distintos nucleótidos celulares. Luego tenemos qué pasa con los ácidos grasos volátiles, ¿ya? Entendiendo que estos ácidos grasos volátiles son principalmente producidos en los rumiantes a nivel del rumen, el cual absorbe los ácidos grasos volátiles producto de la digestión de los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos, de los ácidos grasos volátiles teníamos el ácido propiónico, el acético y el butírico. Vamos a ver cada uno de ellos como fuente de energía. Acá tenemos la transformación del propionato o ácido propiónico, el cual se une a una coenzima A, y esta unión genera un succinil coenzima A. A través de transformaciones se va a generar succinil coenzima A. Si se recuerdan, esta molécula puede ingresar o forma parte del ciclo de Krebs. Por lo tanto, puede ingresar al ciclo de Krebs y generar energía, generando las coenzimas reducidas que salen de este ciclo, el GTP, o este succinil-CoA puede hacer la reacción reversa y salir, por decirlo de alguna manera, del ciclo de Krebs hasta acetilcoenzima A, y de acetilcoenzima A pasar a piruvato, y el piruvato volver a transformarse en glucosa. Entonces, si ingresa al ciclo de Krebs, succinilcoenzima A,
se va a transformar en malato, oxalacetato, fosfonolpiruvato y puede terminar conformando glucosa. Hay una serie de transformaciones, entonces, desuccinil-CoA entra al ciclo de Krebs, termina en oxalacetato, sale del ciclo de Krebs, pasa a fosfonolpiruvato y este fosfonolpiruvato pasa a glucosa. Aquí tenemos dos cuadros de transformación de este ácido propiónico. Vamos a ver que para generar un mol de glucosa a partir del ácido propiónico es necesario utilizar 2 moles de propionato. Estos 2 moles de propionato se transforman a 2 moles de succinil-CoA. Aquí hay un gasto de 6 moléculas de ATP. Luego los 2 moles de succinil-CoA pasan a malato. Los 2 moles de malato se transforman en fosfonolpiruvato. Perdón. Y estos 2 moles de fosfonolpiruvato terminan conformando una molécula de glucosa. Y ustedes ya saben que una molécula de glucosa genera alrededor de 30 moléculas de ATP. Por lo tanto, como total de producción de ATP, existen 40 moléculas de ATP y gasto 13 moléculas de ATP, lo que nos da una ganancia neta de ATP de 27 moléculas. Esto a partir de 2 moles de propionato. Por lo tanto, un mol de propionato es capaz de generar 13,5 moléculas de ATP si se genera la transformación hasta glucosa. La vía alternativa, que genera menos gastos, una molécula de ATP menos, hace que un mol de propionato pase a un mol de succinil-CoA y este succinil-CoA pase a malato, el malato a fosfonolpiruvato, este fosfonolpiruvato a acetil-CoA y el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Esto genera en total 18,5 moles de ATP y hay un gasto de 4, con ganancia neta de 14,5 por mol de ácido propiónico, ya que en esta oportunidad se ingresa solamente una molécula de ácido propiónico. Por lo tanto, esta vía estaría siendo mucho más efectiva que la de la transformación hasta glucosa. De todas formas, tenemos estos dos métodos de generación energética a partir del ácido propiónico, para generar glucosa o para generar acetil-CoA e ingresar a el ciclo de Krebs. 13,5 ATP y 14,5. Bueno, acá les había puesto nuevamente la glucólisis desde glucosa hasta piruvato. Y tenemos esta molécula que es el fosfonolpiruvato que habíamos visto anteriormente. Era parte necesaria para poder generar un mol de glucosa en la transformación a partir de ácido propiónico. Esta ruta entonces la tienen que tener como ejemplo, porque hay varias moléculas que se derivan de las otras vías que son parte o pueden ser parte de esta vía de la glucólisis y generar la transformación hasta glucosa o ir degradándose hasta piruvato. Lo mismo en el ciclo de Krebs. ¿Qué pasa ahora con el ácido butírico? Este ácido butírico también puede ser utilizado como fuente de energía y aquí vemos su transformación. Vemos que desde una molécula de butirato, a partir de las transformaciones que ustedes ya conocen, se generan un FAT reducido y un NAT reducido, es decir, estas coenzimas que pueden ingresar a la fosforilación oxidativa, terminando en generar D3-hidroxibutirato. Si se recuerdan, esta molécula la habíamos escuchado previamente en la glucólisis. Si volvemos a la cascada de transformación de la glucosa, vemos que el D3-hidroxibutirato, no, perdón, me confundí. No, esta molécula no era la que yo recordaba, ¿ya? Pero terminamos con este D3-hidroxibutirato, ¿ya? Con la generación de moléculas de NAD y de FAT. Este mol de butirato, entonces, acá está el resumen. Un mol de butirato genera un mol de D3-hidroxibutirato. Y este mol de D3-hidroxibutirato es capaz de generar 2 moles de acetil-CoA. Estos acetil-CoA pueden ingresar a la vía del ciclo de Krebs.
Como ganancia neta de esta vía son 20 moléculas de ATP, los que se generan en el ciclo de Krebs por parte de los 2 moles de acetil-CoA, más lo generado previamente por estas transformaciones y las coenzimas reducidas generadas. Entonces, el ácido butírico como fuente de energía va a generar 20 moléculas de ATP, más de lo que genera el ácido propiónico. Ahora el ácido acético, que es este ácido graso volátil que deriva de la fermentación de de carbohidratos estructurales, vemos que es capaz de unirse a la coenzima A y generar una molécula de acetilcoenzima A. Y ustedes ya saben que la acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs. Por lo tanto, en esta entrada de la acetilcoenzima A al ciclo de Krebs, se va a generar cerca de 8 moléculas de ATP. Esa es la ganancia. Además de estos tres ácidos grasos volátiles, las grasas también pueden servir como fuente de energía. Y recuerden que dentro de las grasas tenemos las que tienen como base la molécula de glicerol. Esta molécula de glicerol por sí sola puede ser utilizada como fuente de energía, transformándose a L-glicerol 3-fosfato y este L-glicerol 3-fosfato transformándose en dihidroxiacetona fosfato. Y esta era la molécula que había confundido anteriormente. Esta molécula sí, ustedes la vieron anteriormente, vamos a volver atrás, en la glucólisis y está acá. Dihidroxiacetona fosfato era una de las moléculas que obteníamos a partir de la ruptura de la fructosa 1,6-fosfato. Y esta molécula posteriormente era capaz de transformarse a través de la triosa fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, la grasa a través de esta molécula de glicerol puede pasar a dihidroxiacetona fosfato. Esto puede ir a la vía glucolítica, transformarse en glucosa y la glucosa luego generar el proceso de glucólisis. Esto genera 16,5 moléculas de ATP de ganancia. Acá tenemos la tabla de resumen. Se necesitan entonces 2 moles de glicerol para que se transformen en 2 moles de dihidroxiacetona fosfato. Estos 2 moles de dihidroxiacetona fosfato se transforman en 1 mol de glucosa. Y este mol de glucosa genera 30 moléculas de ATP. En total se generan 35 ATP con un gasto de 2 moléculas de ATP, lo que nos da que por cada mol de glicerol se generan 16,5 moléculas de ATP. Si hacemos la comparación con los anteriores, el ácido acético generaba 8 ATP, el ácido butírico 20 y lo otro, el ácido propiónico 13,5 y 14,5, tendríamos que este glicerol nos estaría generando más que el acético y más que el propiónico, más ATP. Otra forma que tenemos de transformación es que este molde de glicerol, ahora, en vez de transformarse en glucosa, lo transformemos en piruvato y este piruvato pase a el ciclo de Krebs, o sea, se transforme en acetil-CoA e ingrese al ciclo de Krebs. Y acá tenemos que en esta transformación alternativa, desde glicerol hasta piruvato, tenemos un total de producción de ATP de 19,5, con un gasto de una molécula de ATP, por lo tanto tenemos como neto una ganancia de ATP de 18,5 moles. Este caso es más eficiente en la producción energética que la transformación de los 2 moles de glicerol hasta glucosa. Sigue siendo más eficiente energéticamente que la vía del acético y la vía del propiónico. Bueno, el ácido graso o las grasas, además de estar conformados en el caso de los triacilgliceroles por una molécula de glicerol, que ya vimos puede generar o 18,5 ATP o 16,5, tiene también los ácidos grasos unidos a la estructura, ¿ya? Estos ácidos grasos pueden entrar al proceso de beta oxidación.
La beta-oxidación consta de la transformación de los distintos ácidos grasos hasta moléculas como el acilcoenzima A y la acetilcoenzima A. Desde el ácido graso X que estemos hablando, vamos a tener generación de FAD y de NAD en este proceso para llegar a la acetilcoenzima A y a la acilcoenzima A. Luego, estas moléculas pueden ingresar al ciclo de Krebs, generando 10 moléculas de ATP, en el caso de la acetilcoenzima A. Entonces, vamos a ver el caso del palmitato, que es este ácido graso que tiene 16 átomos de carbono en su estructura. Este mol de palmitato se puede transformar a palmitoil-CoA y el palmitoil-CoA se puede transformar en 8 moles de acetil-CoA, considerando que una molécula de acetil-CoA tiene 2 carbonos y un palmitoil-CoA tiene 16 carbonos. Por lo tanto, generamos a partir de un palmitoil 18 moles de acetil-CoA. Ahora, estos 8 moles de acetil-CoA ingresan al ciclo de Krebs y cada uno de ellos genera 10 moléculas de ATP. Por lo tanto, tenemos como total la producción de 108 moléculas de ATP con un gasto de 2. Entonces, como ganancia neta de ATP, tenemos 106 moléculas de ATP a partir de un mol de palmitato. Esto es una cantidad abismante en comparación con las otras fuentes de energía que acabamos de ver, glicerol y ácidos grasos volátiles. Esto nos demuestra entonces, o nos da una visión de lo importante o la eficiencia para generar energía que poseen las grasas. Un mol de palmitato puede generar 108 moléculas de ATP, 106 neto. Entonces, las grasas como fuente de energía, específicamente los ácidos grasos, sobre todo aquellos de cadena larga, pueden servir para generar altas cantidades de acetil-CoA y esto generar un gran aporte energético al organismo. Luego tenemos las proteínas, que son los otros nutrientes que pueden generar energía. Ya vimos los carbohidratos em, para la formación de glucosa, la misma glucosa como fuente de energía, las grasas, y ahora vamos a ver las proteínas. Esto sucede cuando hay exceso de proteína en la dieta de los animales, entendiendo que aquellos animales que no son carnívoros utilizan o que no tienen, digamos, la fuente proteica animal como primera opción de alimentación, utilizan como fuente energética primero los carbohidratos, mientras que los carnívoros utilizan como fuente energética primero las proteínas. Estas proteínas, ustedes saben que son cadenas de aminoácidos, pueden ser más de una cadena dependiendo de la estructura de la proteína que estemos hablando, pero está conformada por aminoácidos. Entonces, los aminoácidos como fuente de energía va a ser, si el animal es carnívoro, como en el caso de los perros y los gatos, o cuando hay exceso de aminoácidos o cuando faltan nutrientes, van a ser una opción en aquellos animales para obtener energía. ¿Dónde se va a generar la degradación? Es en el hígado. Ahí se van a transformar estos aminoácidos. Y las formas son variadas dependiendo del aminoácido que estemos hablando. Hay mecanismo de transaminación que nos habla del movimiento de un grupo amino, que estamos viendo acá, por ejemplo, a partir de estos aminoácidos, el aspartato específicamente, unido al alfa-ketoglutarato, gracias a la enzima aspartato aminotransferasa, podemos generar una molécula de oxalacetato y un glutamato. Entonces, aquí estamos transformando, pasando desde aspartato hasta glutamato y generando este oxalacetato que puede ingresar al ciclo de Krebs. Ambas moléculas pueden ingresar al ciclo de Krebs, forman parte de las transformaciones de este ciclo. Por lo tanto, si vemos el aporte de esta molécula de aspartato, se requieren 2 moles de aspartato para pasar a glutamato, más oxalacetato. Y esta serie de transformaciones hasta llegar a, digamos, la oxidación de este oxalacetato nos va a generar como ganancia neta por molécula de aspartato 19 moles de ATP. Perdón, de los 2 moles de aspartato, por lo tanto, un mol de aspartato genera 9,5 ATP.
lo cual es menos eficiente que la mayoría de las transformaciones para obtención de energía que hemos visto, menos la del ácido acético, que generaba 8 moles de ATP. Además de la transaminación para obtener energía, tenemos la desaminación oxidativa, que es otro método de transformación de estos aminoácidos, donde el glutamato se puede ir desaminando pasando a alfa-ketoglutarato. Este alfa-ketoglutarato entonces puede ingresar a la vía del ciclo de Krebs y generar energía. Los aminoácidos entonces como fuente de energía son complejos, son menos eficientes que la mayoría de los otros nutrientes que hemos visto y vemos que la degradación de los aminoácidos hasta acetilcoenzima A y la entrada de este acetilcoenzima A la ruta de los tricarboxílicos o del ciclo de Krebs es un método que puede ser por varias vías, por vía directa, que va a estar implicada cuando se hable de los aminoácidos triptofano, leucina, isoleucina, puede ser a través de vía piruvato, en el caso de la alanina, glicina, serina, treonina y cisteína, puede ser también a través de la vía de la acetoacetil-CoA, en el caso de la fenilalanina, tirosina, leucina y triptofano, o puede ser vía fosfonol piruvato. La mayoría de ellos, sin embargo, se utiliza principalmente para la producción y la síntesis de proteínas. Y vamos a ver ahora los procesos de síntesis, comenzando por la síntesis proteica, que es una de las vías esenciales para la vida. Aquí se utilizan aminoácidos que pueden venir desde la dieta o desde otros procesos de transformación que ya vimos, son múltiples, y estos aminoácidos pueden pasar por diversas transaminaciones, aminaciones, entonces a partir de un aminoácido podemos obtener otro. Hay cerca de 10 aminoácidos esenciales que habíamos visto y ya sabemos que la absorción de estos aminoácidos en la alimentación para ingresar a la célula, en general, en el organismo se requiere energía. Los procesos de síntesis son procesos que gastan energía, son procesos de tipo anabólico, son reacciones anabólicas. Y esta síntesis proteica tiene 4 pasos. El primer paso es el de la activación de los aminoácidos. El segundo es el de la iniciación de la síntesis. El tercero, la elongación. Y el cuarto, la terminación de la síntesis proteica. Bueno, el primero entonces es la activación y habla de o necesita un ARN de transferencia. En la síntesis proteica van a participar los 3 tipos de ARN. ARN de transferencia, que es el que ven en esta imagen, ARN mensajero, que es el que trae la información desde el ADN que está en el núcleo de la célula, y el ARN ribosomal, que está unido a estas estructuras proteicas de los ribosomas en la célula. Vemos acá que este ARN de transferencia tiene una zona donde existe un anticodón. Este anticodón está formado por los nucleótidos complementarios al codón que está en el ARN mensajero. Y además de esta zona de anticodón, que es la zona de unión al ARN mensajero, tiene un aminoácido pegado. Este aminoácido depende, por supuesto, del anticodón. Recuerden que para cada aminoácido existe más de un codón, pero que un codón codifica para un solo aminoácido. Entonces, este anticodón posee el código del codón del ARN mensajero, y ese codón del ARN mensajero es complementario al anticodón, por lo tanto trae el aminoácido que corresponde al codón del ARN mensajero. Bueno, acá está la imagen de este ARN mensajero que se une a los ribosomas, que está conformado por ARN ribosomal y por proteína, que va a unirse a esta zona para ser leído. Existen cerca de 61 codones y estos 61 codones van a codificar para los 20 aminoácidos en el organismo.
Acá tenemos algunos ejemplos de codones de ARN mensajero, donde tenemos un codón de término que siempre va a estar en el ARN mensajero, indicando que es el fin de la síntesis proteica, y es el UGA, es un codón de término que tiene un nucleótido compuesto por uracilo, guanina y adenina. Tenemos otros como el UUU, que codifica para el aminoácido de fenilalanina, y así sucesivamente. Tenemos otro que tenemos en este caso dos codones para arginina. Si se fijan, el CGA y el AGA van a ser codificantes para arginina. Por lo tanto, para un aminoácido pueden existir más de un codón, ¿ya? Bueno, luego viene el paso de la iniciación, donde tenemos, vamos a ir parte por parte, donde tenemos este ARN de mensajero que vemos acá abajo, y vemos que una ARN transferencia que está unido a un aminoácido 1, se une por su complementariedad en los nucleótidos, ¿ya? Una vez que se une este primer anticodón con el codón del ARN mensajero, se une la subunidad mayor del ribosoma y comienza entonces a generarse un desplazamiento del ARN mensajero a través del ribosoma. Esto quiere decir que la zona N que vemos acá, donde se unió el primer ARN de transferencia, se va a ir desplazando. Y eso lo podemos observar en la fase número 3. La fase número 3 hasta las 5 y las que siguen es la de elongación. En esta fase de elongación va a estar acoplado ya el segundo ARN de transferencia con el aminoácido correspondiente al código, y estos aminoácidos se van a unir. Específicamente el aminoácido AA1 o 1 se va a unir al 2, y el primer ARN de transferencia va a salir. Va a generarse un desplazamiento del ARN mensajero, quedando como primera zona de lectura el ARN de transferencia 2 unido, para que en la fase 5 que podemos observar venga un nuevo ARN de transferencia con un aminoácido 3. Este aminoácido 3 se va a ir acoplando al ARN que va quedando libre para su lectura. Y así se van generando las distintas uniones de los aminoácidos para terminar por formar una proteína. Esto se conoce entonces como fase de elongación, que es la segunda fase, perdón, la tercera fase en la síntesis proteica. Teníamos el primero, que es de activación de aminoácidos, cuando se une al ARN de transferencia; iniciación, cuando se une el codón con el anticodón 1 y se logra unir la subunidad grande y pequeña del ribosoma; y luego ya tenemos las fases de elongación, donde se van uniendo los aminoácidos que le siguen a la conformación de la proteína. Tenemos la última fase de esta síntesis proteica, que es la de terminación, donde hay, hay lectura de un codón de término, que puede ser UAA, UAC o UGA, y cuando se lee este codón de término, entonces se detiene el proceso de síntesis. Aquí vemos una tabla que nos muestra el gasto energético para los procesos de síntesis de una proteína. Y estamos viendo en el caso particular una proteína X, 100 gramos de proteína. Para generar 100 gramos de proteína necesitamos tener 100 gramos de aminoácidos. Estos 100 gramos de aminoácidos generan un gasto de 2.437 kilojoules. Luego necesitamos además 2 moles de ATP para la activación, 1 mol de GTP para la iniciación, 1 mol de GTP para la elongación y 1 mol de GTP para el término. Cada una de estas fases requiere energía. En el caso del ATP, 170,8 kilojoules. Y luego cada uno de los pasos de iniciación, elongación y terminación requieren 85,4 kilojoules cada uno, generando un gasto total de 2.864 kilojoules para la generación de 100 gramos de proteína. Y estos 100 gramos de proteína luego se pueden utilizar para la generación de energía. Por lo tanto, dentro de la proteína hay energía almacenada. Y este almacenaje de energía en estos 100 gramos corresponden a 2.437 kilojoules.
Por lo tanto, para generar 100 gramos de proteína, tenemos que contar con 2.864 kilojoules. Y luego esta proteína contiene 2.437 kilojoules. Si sacamos la eficiencia energética de la proteína, tenemos que lo que se almacena menos lo que se gasta para generar, nos da una eficiencia de 0,85. ¿Ya? Es decir, es menos la energía que se produce de la proteína de lo que se gasta. Para la síntesis de grasas, también es necesario tener energía. Todos los procesos sintéticos o de síntesis van a requerir energía. Aquí, esta síntesis de grasa tiene varios pasos. Un número 1, que se llama síntesis de palmitato en el citosol a partir de acetil-CoA. Luego viene la prolongación de cadenas de ácido graso en el retículo endoplásmico y en la mitocondria. Y un tercer paso que es la desaturación de los ácidos grasos en el retículo endoplásmico. Bueno, lo primero es que pase este acetil-CoA desde la mitocondria hasta el citosol o citoplasma celular. Para esto entonces se tiene que unir una coenzima A con una molécula de citrato y hacer que pase hasta acetil-CoA y oxalacetato. Este acetil-CoA en el citoplasma, pensando que tiene dos moléculas de carbono, se transforma en un malonil-CoA. Gracias a la unión del malonil-CoA con una proteína transportadora de acilos o ACP, vamos a tener la formación de un malonil-ACP. Y este malonil-ACP se puede unir a sucesivos acetil-ACP. Entonces, un malonil-ACP más un acetil-ACP van a generar un butiril-ACP. Y el butiril-ACP posee 4 átomos de carbono. Luego, a partir de este butiril ACP, se van uniendo moléculas de malonil ACP más malonil ACP más malonil ACP para generar el ácido graso de la cadena que estemos estimando en la síntesis. Para las uniones consecutivas de los malonil ACP, se requiere esta molécula que proviene de la ruta de las pentosas fosfato, que es la NADPH. Entonces, sin la NADPH es imposible que los malonil ACP se vayan uniendo a esta molécula inicial de butiril ACP. Como producto final, la mayoría de los procesos de síntesis de ácido graso da el palmitoil ACP, que termina generando un ácido palmítico de 16 átomos de carbono. A partir de este entonces se hacen las rupturas necesarias para generar ácidos grasos de menor tamaño o se van acoplando nuevamente nuevas moléculas para ir alargando y prolongando este ácido graso. La prolongación de la cadena del ácido graso ocurre en el retículo endoplasmático y en la mitocondria, y aquí se van incorporando unidades de 2 átomos de carbono a los ácidos grasos para generar ácidos grasos de cadena media y cadena larga. Y este proceso requiere el NADPH y requiere también moléculas de ATP. Entonces, necesitamos ATP y NADPH en la fase número 1, en la fase número 2. La tercera fase es la de desaturación de los ácidos grasos, y aquí se van a incorporar entonces los dobles enlaces a las cadenas de carbono. Esto es a través de enzimas que se llaman desaturasas. Y hay una que no tenemos, que es la desaturasa 9. Si contamos los animales con la desaturasa 5 y la desaturasa 6, con la obtención de ácidos grasos que tengan insaturaciones. Entonces, al no contar con la desaturasa 9, es que no podemos generar el ácido linolénico y el ácido linoleico, que son los ácidos grasos esenciales del organismo. Esa es la síntesis de los ácidos grasos o de las grasas. Ahora, existe también la síntesis de los carbohidratos, y esto puede ocurrir en distintos tejidos donde se va a generar glucosa, y esta glucosa puede sintetizarse a partir de lactato, de glicerol, de aminoácidos glucogénicos o de propionato
que se da sobre todo este mecanismo en los rumiantes. La glucosa, ustedes ya saben que es una fuente esencial en todas las células del organismo, es necesario en el metabolismo del tejido nervioso y en los glóbulos rojos, es fuente además de glicerol 3-fosfato para la síntesis de grasa, permite mantener el azúcar en la sangre y es necesario para generar reservas de glucógeno a nivel del hígado y músculo, esta síntesis de glucosa. Además, es fuente de oxalacetato para generar esta oxidación de la acetil-CoA y se necesita para la depuración del lactato y del glicerol. Además, la glucosa es fuente de otros carbohidratos. Es una molécula que posee 6 átomos de carbono. Esta síntesis de carbohidratos, entonces, la vamos a ver rápidamente y es lo contrario a lo que ya hemos visto en los procesos de obtención de energía. Acá vemos que a partir de un lactato podemos obtener una molécula de piruvato y que luego esta molécula de piruvato debe pasar hasta fosfoenolpiruvato en la cadena reversa para la obtención de glucosa. Sin embargo, esta transformación de fosfoenolpiruvato, que suele ser fácilmente generada a nivel continuo, es decir, desde fosfonolpiruvato a piruvato, que vemos acá, es sencillo. Sin embargo, para que un mol de piruvato pase a fosfonolpiruvato, este piruvato debe transformarse en oxalacetato y luego este oxalacetato se transforma en fosfonolpiruvato. Esta transformación de 2 pasos desde piruvato a fosfonolpiruvato es más económica energéticamente, ¿ya? Entonces, la energía que se requiere para el paso desde piruvato a fosfonolpiruvato es muy amplia, es muy grande, por lo tanto, la célula utiliza esta transformación de 2 pasos. Entonces, este fosfonolpiruvato luego vuelve a transformarse a glucosa, pasando a fructosa 1,6-difosfato, fructosa 6-fosfato, y termina por generar la glucosa. El piruvato también puede pasar a glucosa y lo vemos a través de estas transformaciones. Acá veíamos el lactato hasta glucosa, ahora vemos el piruvato hasta glucosa. Lo mismo que lo anterior, tenemos que 2 moles de piruvato se requieren para generar 1 mol de glucosa y hay una glicólisis reversa que se genera para pasar desde piruvato hasta oxalacetato y este oxalacetato hasta fosfonolpiruvato. Luego este fosfonolpiruvato hasta fructosa 1,6-bifosfato, fructosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato. Entonces, todas las reacciones son reversas a lo que hemos visto o a lo que vimos en la glucólisis, para terminar generando una glucosa. Además, a través del proceso de gluconeogénesis que ocurre en el hígado y en el riñón, en los rumiantes, principalmente para la obtención de energía, se puede obtener a partir del propionato esta glucosa. El propionato, así como el succinato, perdón, el propionato se transforma en succinato y este succinato se transforma en intermediarios del ciclo de Krebs, ¿ya? Que es el TCA, pasando a malato, a oxalacetato, oxalacetato, fosfonolpiruvato, fosfonolpiruvato a gliceraldehído 3-fosfato, terminando por generar la glucosa. Entonces acá tenemos un resumen de las vías de la gluconeogénesis. Puede ser a partir del propionato, a partir de aminoácidos, a partir de lactato o a partir de glicerol. Todos ellos son capaces de, a través de diversas transformaciones, terminar en esta molécula que es el gliceraldehído 3-fosfato, el cual genera una molécula de glucosa a través del proceso de la gluconeogénesis. Bueno, la unión de variadas moléculas de glucosa termina por generar glucógeno, que es esta reserva de glucosa en el animal, y vemos que aquí tenemos diversas moléculas de hexosas o monosacáridos de 6 átomos de carbono que pueden terminar generando glucógeno. Tenemos la galactosa, la glucosa, la fructosa y la manosa. Todos estos monosacáridos ya los conocimos en la primera o segunda clase de esta asignatura. Estos se pueden ir transformando, es decir, desde manosa podemos llegar a glucosa 6-fosfato, desde fructosa también podemos llegar a glucosa 6-fosfato, desde glucosa podemos llegar a glucosa 6-fosfato
terminando a través de transformaciones de esta glucosa 6-fosfato en una molécula de uridín difosfato de glucosa. Mientras que la galactosa termina transformándose en uridín difosfato de galactosa. Y esta molécula de uridín difosfato de galactosa puede terminar generando uridín difosfato de glucosa. La formación entonces de glucógeno es posible gracias a las sucesivas uniones de moléculas de uridín difosfato de glucosa. Bueno, acá está el resumen que ustedes lo pueden leer con calma en sus casas y estaríamos terminando esta clase de metabolismo